Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. Con las historias de ustedes. Aquí está pidiendo la palabra nuestro amigo Andrei. Vamos a ver si tiene buena señal de internet, buenos datos, buen wifi. Sí, señor. ¿Qué hubo, Andrei? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vamos? Bájele el volumen allá a su radio, lo que tenga, y me oye por el celular, porfa. Ya. Yo lo llevaba conectado al radio del carro, pero ya lo apagué. Eso, papá, en la buena, ¿dónde anda? Ahorita voy por aquí, por los lados de la Tebaida Quindío. Bueno, adelante, señor, con su historia, bienvenido. ¿Qué le pasó? Póngale cuidado, ya hace más o menos 10 años empecé en el transporte de carga pesada. Sí. Trabajaba con un señor y el señor me mandó para los lados de Puerto Gaitán a trabajar de interno. Sí, señor. Allá había un señor que llevaba muchos años trabajando, ya es fallecido. Entonces allá tocaba salir a hacer rutas a veces a la 1, 2 de la mañana. Resulta que las rutas esas de la madrugada siempre las hacía el señor porque pues era un poco peligroso por lo que era sola la vía. Para esos días el señor se enfermó. Entonces me cambiaron, me mandaron a mí a hacer la ruta. Entonces el señor, antes de yo salir a hacer la ruta, él me dijo: mijo, llévese un paquete de cigarrillos, lo deja en la silla del copiloto, y si se le apagan las luces, si se le va el radio, y empieza a escuchar usted un silbido, no vaya a voltear a ver a ningún lado, siga su camino normal, no vaya a voltear, eso sí, ni a ver para atrás. Resulta que ya iban a ser como las 2 de la mañana, yo iba escuchando la frecuencia del radioteléfono, Sí. iba escuchando la radio. Cuando de un momento a otro se me apagó el radio del carro, se apagó el radioteléfono y se fueron las luces de la mula. Y empecé a escuchar un silbido feo y se sentía un escalofrío tenebroso. Entonces yo seguía andando y se escuchaba el silbido. Cuando yo sentí el olor a un cigarrillo prendido al lado mío. Resulta que yo seguí, pues ya pues del mío yo seguí andando, yo cerré los ojos y seguí andando. Yo dije: Dios mío, que sea lo que tenga que pasar. Yo seguí andando y de un momento a otro, pum, volvieron y llegaron las luces del carro. A los 8 días llegó un muchacho nuevo a cubrir la ruta del señor, y pues el señor volvió y le dio las indicaciones. El muchacho no las acató. Él dice que escuchó el silbido durísimo. Cuando volteó a ver, había un señor sentado en la silla del copiloto. Lo bajó del vehículo y lo encontramos al día siguiente como a las 2 de la tarde, pero golpeado como si hubieran dado con un látigo. El señor nos decía, el señor el que estaba ahí el que llevaba más tiempo ahí en la flota, decía que era el silbón. Sí. Y que uno a él no tenía que voltearlo a ver para nada porque él, la forma de actuar era esa: bajarlo a uno del carro y darle una golpiza. El muchacho se recuperó y salió corriendo de allá de Puerto Gaitán. Muy bien, Andrei. Puerto Gaitán. Oiga, yo estoy en Puerto Gaitán muchas veces cuando chiquito, ahí pasando Puerto López. Y en los llanos, ¿cómo hay de historias paranormales? Usted, como conductor, que veo que se dedica a esto, usted, los fantasmas de carretera que tanto se habla. Para usted un fantasma de carretera, Andrei, ¿es alguien que falleció en ese lugar exactamente? ¿Qué opina usted de los fantasmas de carretera? No, a mí me pasó una hace como unos 7 años, 8 años, Sí. más o menos, ¿Qué le pasó? por la vía Bucaramanga, bajando Chiflas, Pescadero. Por el pescadero, sí. Sí, hay una Virgen Azul. No sé si de pronto ha pasado por ese sector. Pero hace mucho, o sea, ya el pescadero hace muchos años. Recientemente nada, llegué hasta Barichara nomás. No, esa Virgen lleva muchos años ahí. Okay. Resulta que yo iba bajando también más o menos como a medianoche. Yo iba bajando y en la parte delantera vi una muchacha como de blanco, vestida de blanco. Me hizo el pare.
pues yo seguía andando, pues a esa hora uno parar pues es peligroso. Resulta que yo marqué la curva y hay una virgen grande, uno marca la curva a mano izquierda. Sí. Cuando yo volví a reaccionar, la muchacha que estaba haciéndome el pare más arriba se me hizo al frente del conjunto del carro. Yo paré, pues claro, me dio impresión de una paré el carro, pero no había nadie. Pues obviamente el susto fue grandísimo. En la parte de abajo, pasando el peaje de Curos, hay una estación de servicio que es una Terpel. Claro, yo llegué asustado, me bajé de la mula y le conté al islero. Y él me dice que sí, que esa persona, ese espíritu, se aparece constantemente a los conductores porque el señor me contó ahí la historia porque la verdad yo ya no pude seguir andando, yo me quedé ahí en un hotel y me quedé, y él esa noche me contó que era una pareja de recién casados que en esa curva siguieron de largo. La muchacha quedó bien y el marido pues estaba malherido. O sea, la muchacha también estaba malherida, pero ella alcanzó a salir a la carretera. Sí. Y le hacía pare a la gente que iba bajando y no le pararon. Y murieron los dos ahí. Y desde entonces, pues a más de un compañero le ha pasado que se les aparece ese espanto ahí, vestida de blanco. ¿Usted cree que esos espantos pueden ser vengativos? O sea, que quieren que las personas se accidenten así como fallecieron ellos. Yo creo que hay entes buenos y entes malos, ¿no? Pues digo que también eso depende de la persona. Pero sí, yo siento que sí, que hay entes que son muy malignos. De pronto el no saber, el de pronto no haberles prestado la ayuda de pronto para haberse salvado, yo digo que de pronto quedan penando. Pues viejo André y a todos los conductores, gracias por estar con el Cartel Paranormal y gracias por compartir su historia. Mucho cuidado manejando con esos espíritus de carretera que a lo mejor quieren que ustedes pasen por lo que pasaron ellos. Mr. Buda, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Daniel, ¿me escuchas? Perfecto, señor, bienvenido, cuéntenos. Daniel, para contarte una historia hace más o menos en el 2014, te cuento de inicio a fin. Yo estudiaba en esa época aquí en Dos Quebradas en el Sena y compramos un mueble de madera para armarlo. Donde lo iba a armar yo, en la sala de mi casa hay una ventana. Entonces me gusta con el manual coger pendiente para armarlo full. Me arrodillé, me empecé a armarlo con el manual y empecé a escuchar detrás de la ventana muchas voces, así como cuando empiezan a hablar mucha gente que uno no entiende quién está hablando. Entonces yo miraba la ventana y no había nadie. Yo pensé que eran unos niños que están jugando y no había nadie. Cuando seguía armando el mueble y de un momento a otro, otra vez empezaban muchas voces, como susurros, como mucha gente hablando y nada. De un momento a otro, Dani, me empecé a sentir mareado. Y yo estaba en la sala de mi casa y empecé a sentir mareado, como que, uy, ¿qué me está pasando? Entonces puse una mano en el piso y de un momento a otro, no sé la verdad por qué pasó eso, desperté, haz de cuenta, en un pedazo de tierra por ahí de 2 metros cuadrados y haz de cuenta como si fuera un abismo al fondo, en el piso. Sí. Estaba parado en un abismo y el cielo estaba negro con nubes como de color rojo pero carmesí y se escuchaban en el cielo tambores de guerra fuerte, pum, 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 pum. Y pues uno de esos tambores que uno no sabe dónde suenan, sino que escuchan por todas partes. Y escuché una voz que decía como, o yo la interpretaba como juicio por otro idioma, como jus, pero muy extraño. De un momento a otro, Dani, empecé a escuchar otra de las voces que están susurrando, como muchas voces hablando, como mucha gente que uno entiende. Y yo sentí que me estaban juzgando. Yo sentí detrás de mí una energía. Yo sentía que esa energía estaba conmigo, pero no me apoyaba, era como una energía neutral. Entonces yo escuchaba como que me empezaban a juzgar, decía, es que él está haciendo esto, él está haciendo esto, y la energía detrás decía, no, pero es que él está haciendo esto, él está haciendo esto. Y de un momento a otro, otra vez empezaron a sonar los tambores de guerra, pum, de los tambores pues que sonan por todas partes, pum, 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 y otra vez la palabra rara de juicio, jus. Y de un momento a otro, la energía que está detrás de mí, la energía neutral, me dijo, ¿tú qué quieres saber? ¿Qué es lo que quieres ver? Que yo te lo voy a mostrar. Y una pregunta que yo siempre me he hecho y que algún día me gustaría que respondieran es, ¿por qué nosotros los seres humanos tomamos conciencia? ¿Por qué somos conscientes? ¿Por qué despertamos o nos desconectamos del mundo? De un momento a otro, Dani, yo sentí
que yo me fui para un lugar y sentí una paz que yo sé que nunca en mi vida voy a sentir, una paz total y yo sentía como si estuviera flotando. Y escuchaba una canción al fondo porque yo en ese lugar yo pensaba, yo tengo que acordarme de esto, yo tengo que sacar algo que lo que está pasando acá. Y haz de cuenta como esas historias que cuentan de los cantos de las sirenas que enrolan a los marinos, Sí. así tal cual. Y empezaba a sonar un canto y el fragmento que me acuerdo de ese canto decía, yo quiero estar contigo, soy feliz, y sonaba, y sonaba. Y de un momento a otro, Dani, haz de cuenta como esos, también esos colores psicodélicos, de esa música psicodélica, así Sí. me sentía yo. Y de un momento a otro salió otra vez para el pedazo de tierra que yo estaba, y nuevamente volvió a sonar los tambores de guerra y la palabra de juicio, y otra vez me empezaron a juzgar. Cuando de un momento a otro la energía me dijo, ¿tú qué quieres saber realmente? Y yo le dije la misma respuesta, yo quiero saber por qué se trataba la conciencia, y me dijo, si tú vas y ves eso, vas a cambiar. Y yo sentía, haz de cuenta, Andy, yo tenía la posibilidad de entrar y darme cuenta que era, pero haz de cuenta cuando uno pone las manos en el fuego que uno se acerca mucho y uno sabe que se está ya quemando. Me llené de miedo y no entré, por un miedo que me atacó. De un momento a otro nuevamente me empezaron a juzgar, pero yo ya sentía una presión muy fuerte y yo ya decía, o yo ya sabía que era Dios y era el diablo que me estaban juzgando. Entonces, en ese trance, Dani, yo cogí y me arrodillé en el piso, pero postrado así como un perezoso que se arrastra, y yo llorando, pero desconsolado en ese momento. Yo le decía, por favor, ya suélteme, suélteme, yo no quiero estar más aquí, yo no quiero estar más aquí. Y de un momento a otro sentí como que se miraron esas dos energías y me soltaron. Esa historia es de cuenta, yo estaba en la sala de mi casa y mamá estaba en la cocina haciendo merienda para la tarde. Pasaron por ahí 40 segundos en la sala, pero yo sentí que fueron por ahí 40 minutos, 30 minutos en ese espacio. Cuando yo ya desperté de ese trance, yo quedé pues uy, ¿qué fue lo que pasó? Entonces subí al segundo piso de mi casa por unos audífonos para ver si me relajaba. Cuando yo iba subiendo la escalera, yo sentí una energía súper pesada en el segundo piso, como que, pucha, algo arriba, y subí. El cuarto mío no tiene el switch en la entrada, sino que está al otro lado de la pared, entonces tenía que cruzar toda la habitación para poder prender la luz. Yo pensé, no, no lo voy a prender, sino que entro en el cajón, saco los audífonos y bajo. Cuando me acerqué al cajón, sentí una energía, una presencia que se me paró en un hombro y me dijo fuerte, John, al nombre mío. Y me llené de terror y ya bajé corriendo para donde mi mamá. Y no le dije nada, no pasó nada, mi hermana sabe la historia, pero nadie más sabe esa historia y eso fue lo que me sucedió. Bueno, muy bien, Mr. Budo. Cada quien saca su conclusión a partir de su historia. A él muchas gracias. Él es el que tiene la verdad y él fue el que vivió su experiencia. Historias paranormales hasta ahora en el cartel de la Mega. Recuerden que el domingo empieza nuestro especial. Domingo a jueves de 7 a 12 de la noche. Recorriendo diferentes lugares en búsqueda de actividad paranormal. Néstor Alonso, ya puede encender su micrófono, contarnos su historia. Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Gracias. Cuéntenos. Gracias. Nada, pues es que lo sigo a usted, lo escucho mucho en las noches, trabajo de noche. Hoy no puedo trabajar por el clima acá en Bogotá, hasta que cae mucha agua y pues trabajo en la moto. Ah, uy, claro. Oiga, sí, se vino un aguacero, creo que por toda la ciudad. Está pero horrible y acá en el occidente llueve, pero el triple que en el resto de Bogotá. Bueno, el cuento es, eh, llama mucha gente y he escuchado mucha gente que dice tener dones y pues la verdad es algo que no es chévere y lo digo desde mi experiencia. Eh, yo nací el 31 de octubre y en mi época de colegio molestaba mucho que yo era brujo por mi fecha de nacimiento. Ok, sí. En esa época, épocas muy diferentes a las actuales, pues habían muchas compañeras que quedan embarazadas en el colegio, eso actualmente casi no se ve. Y yo molestaba que les tocaba la barriga y decía, es niña, es niño, y te puedo decir, Dani, que de un 100%, un 100% acerté. El tema fue cuando una prima, Pero, pues perdón, ¿pero usted lo cercana, hacía molestando o usted sí sentía algo raro? Ok, molestando, bien. por joder. Una prima que embarazada, ya tenía, ponle tú, 6, 7 meses, ella no vivíamos en la misma ciudad. Cuando nos vimos, le dije, venga, venga, que yo soy brujo, venga, que yo nací el 31 de octubre, yo le sé. Le toqué la barriguita y lo que se me vino a la cabeza es decirle que no se lo dije es, ese niño no va a nacer. Pero yo le dije, no, es niño, es niño, es niño.
Pues el tema quedó así hasta que pues ya era la época del nacimiento, ya tenía que nacer, y pues el niño venía con el cordón umbilical amarrado al cuello y pues Ah, jue madre. digamos que, bueno, la palabra que no podemos mencionar. Sí, sí, sí. Y nada, desde ahí dejé de molestar. Es la hora que no sé si existe una enfermedad para eso, pero una mujer embarazada y me da miedo, no quiero tocarla, no quiero mirarla, Pero, nada. pero pasa cuando toca, usted, digamos, va por la calle caminando y ve una mujer embarazada y usted en su interior dice, uy, ahí viene un niño. No, no, O no, tendría que tocar como la barriguita. yo lo hacía, o sea, lo que te digo, Dani, yo no me voy a poner a decir que es que un angelito me decía en el oído o algo, sino lo primero que se me venía a la cabeza, en medio del chiste, por así decirlo. Sí, Pero pues sí fui muy acertado con mis compañeras de colegio, te puedo decir de algunas cuatro o cinco que le acerté, sin que yo me vanaglorie, diga, no, es que yo soy el adivino, soy un brujo. Pero pues ya no, desde ahí, pero, no, yo veo una mujer embarazada, yo, no, tú oiga, en tu esquina, yo en la mía. pero Néstor, ¿sabe qué me acuerda a usted? Y no sé si los que están oyendo les pasaba o les pasa. Eso era muy de las abuelas, que de pronto veían una mujer o veían a su nieta o algo y le decía, usted está embarazada. Y ni siquiera la nieta sabía. Decía, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Y decían que era por el brillo de los ojos. En serio, eso todavía de pronto se escucha por ahí de los que tienen seguramente todavía su abuelita. Sí, le decían a la nieta o a alguna jovencita, usted está embarazada. Y claro, la jovencita, ¿qué abuelita? No invente, no sé qué. Y decía así, se le nota en los ojos. Y uno Uy, no, dice, hasta ya no me llegó el poder. no, 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 pero en serio, lo que estoy viendo, y mucha gente, mira, y ve el chat, dicen sí. No sé si en la actualidad algún joven le pasa eso, pero eso era muy de los abuelos, que los abuelos decían en esa época que sabían cuándo la hija o la nieta estaba en embarazo y se ponían bravas. Usted está embarazada. Pero ¿cómo, mamá? Y no era la época de, ay, vaya, compre la prueba, no. Y efectivamente la persona estaba embarazada y decían que a través de la mirada de los abuelos, sobre todo las abuelas, sabían cuándo su hija o la nieta estaba esperando un bebé. Entonces me acordé de ese don, llamémoslo así, como el suyo, pero bueno, el suyo era más, no es con los ojos, pero fuerte. Y como usted dice, Sí. de un 100%, 100%, pues hermano, pues chévere, pues chévere. No, lo que te digo, no me parece chévere, no me parece que es algo de lo que uno se va a vanagloriar o algo así, y todo lo contrario, me pareció, fue terrorífico. Bueno, pues Néstor, muy amable, muchas gracias. A ti, Dani, Un abra- gracias a ti. Chao, un abrazo. Bueno, miren ese don, pero el de las abuelitas, ¿ah? Usted está embarazada. Con la mirada sabían si una mujer está embarazada. Richie, buenas noches, bienvenido al cartel de la Mega. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, muy amable. Cuéntenos su historia, por favor. Dani, me he intentado comunicar con ustedes desde toda esta semana porque una compañera, no sé si viste los mensajes por ahí, incluso lo mandé alerta, a una compañera conductora de aplicación le subieron una poseída al carro. Ahí están los audios. ¿Y cómo es la historia? Cuénteme. Pues lo voy a contar de mi punto de vista. Eso fue el sábado pasado. Yo estaba haciendo un servicio hacia Madrid, me devolví vacío cuando siento en el canal del sello que estaban modulando y unos gritos y unos rezos. Se me hizo raro porque pues es un canal de trabajo, básicamente no se me llama gallo. Cuando la compañera dice, no sé si este servicio va para el hospital o para una iglesia, porque o sea los audios son aterradores, si quieres te los comparto, no sé cómo hacer. Mire, de una a, si quiere enviármelos a un WhatsApp, ¿cómo es que es el WhatsApp de aquí, Pulpo? Mire, mándemelos a este WhatsApp, 311-597-4807. 4807. 311, viejo Richie. 597 4807. Si quieres, créame al WhatsApp. Hey, soy Richie, el de la historia del pasajero poseído. Y me los hace llegar al WhatsApp y para tenerlos, viejo Richie. Tripa se te cortó, 5:40. A vérselo, pero no pause su live, porque usted está pausando su live, Richie. Y por eso no Ok, me ok. oye. Eso, ahí se lo repito. 311 597 4807. Listo, viejo Tripas, ya
te envío esos, ¿los quieres originales? Porque pues yo subí un TikTok. Sí, súbame, mándeme los originales, porfa. Listo, entonces ya te mando eso, ya le escribo al Paul. Gracias Oye, ahí por listo. la oportunidad. La buena, Richie. Dale pues. Abrazo, papá. Chao, muy amable. Sí, ahí me los hace llegar y los reviso y después ahí los subimos. Bueno, historias. ¿Ah? ¿Ustedes creen en los poseídos, en los exorcismos, las liberaciones? TV Oficial, buenas noches. ¿Cuál es su historia? TV Oficial, que pidió la palabra. ¿Qué más, viejo Tripa? ¿Cómo vamos? Bien, hermano, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Y qué sucedió? Excelente, sí, señor. No, pues mira que les quería compartir una historia que me pasó a mí con las ánimas, ¿no? Las ánimas, ¿qué pasó? Pues mira Bájele el que- volumen al bueno, radio que- al fondo y nos oye ahí por el cel, por favor. Ahí se escucha, ¿no? Sí, ya Sí, le sí, bajé. sí, sí, yo lo escucho. Sino que es para que no me oiga allá con el retorno porque se enloquece. Ok. Listo, pues mira, viejo Tripa, es que, bueno, yo he sido una persona muy creyente en esos temas, ¿no? Desde siempre, desde muy pequeño, porque mi mamá era una de las personas que ella a veces, cuando salía de la casa, le confiaba la casa a las ánimas. Porque pues en ese entonces era que existía mucho la delincuencia y todo eso. Nosotros vivimos en Cali y mira que, bueno, sí, la gente nos decían que escuchaban a veces personas hablando en la casa cuando nosotros no estábamos. Y pues mira que yo desde ahí yo la veía, ya sabes, cuando se levantaban las madrugadas, eran a veces las 12 11 de la madrugada, así. Y yo la veía que estaba sentada en la cama con un papelito, un cuadrito que se levantaba, que al final yo le pregunté un día, ella me dijo que era que le rezaba eso a las ánimas. Sí. Entonces yo desde ahí me quedé con la intriga. Y bueno, yo quise como experimentarlo. Entonces yo hice lo siguiente. Una vez normal cualquiera, yo como muchacho me puse a retar esas cosas. Yo les pedí en la noche que me levantaran un día domingo porque era para un día domingo. Entonces yo les dije, normal, tal cual, yo le dije, las mencioné, ánimas del purgatorio, así tal cual, y les pido el favor que me despierten tal día, tal hora, y yo les prometo una vela, les prometí una vela, por suerte les prometí eso nomás, no les prometí más nada. Entonces, resulta y pasa que, bueno, sí, ese día, al día siguiente, como a las 5 de la mañana, estaba oscuro todavía. Yo escucho que habla gente normal ahí en la casa, pues entre sueños yo dormido, yo escuchaba cómo hablaban, susurraban, no entendía nada. Pero de un momento a otro resulta y pasa que yo abrí los ojos, me desperté normal, pero ya no escuchaba nada, ya no había nada, se había quedado todo en silencio y yo lo escuchaba como si estuvieran hablando alrededor de la cama mía, Sí. pero en realidad cuando yo abrí los ojos no era nada. Y después, añitos después, yo tengo la costumbre de que, ¿para qué te digo mentiras? Yo me encomiendo mucho a Papito Dios porque pues yo creo, soy creyente y yo siempre que salgo así de moto para viaje, porque a mí me gusta mucho viajar, yo me le encomiendo a las ánimas. Yo Ok. les pido el favor que así como llegue me ayuden también a regresar y les prometo la velita de vez en cuando les pido. Y mira que una vez tenía planeado yo vernos con unos amigos en el centro de Cali, no sé si muchas personas lo conocen, ahí en la ermita, la iglesia, parque Sí. principal. Sí. Quedamos de ir y de vernos ahí como de tipo más o menos, como en 6:30 más o menos de la noche. Yo antes de salir de mi casa me encomendé a Papito Dios y le pedí a las ánimas que pues me cuidaran cuando saliera hasta que llegara. Entonces mira que en el camino de ir para allá, en eso fue más o menos como en el 2020 más o menos, sí, no, fue antes, 2018 al 2019, sí. Entonces yo les pedí que me acompañaran que hasta llegar bien a mi casa. Y pasando por ahí por el centro del barrio que se llama El Sucre, más arribita, me salieron, yo vi los indigentes cuando iban cruzando la calle normal. Y de la nada uno de esos se me atravesó corriendo y me hizo caer. Yo me golpeé la muñeca izquierda. Cuando yo me tiro a parar, yo siento que ya estaba alguien detrás mío y siento como si me hubieran golpeado, pero resulta que no era una golpeada, sino que había sido una puñalada que me habían pegado en el hombro, en la parte de atrás del hombro izquierdo. Sí, señor. Entonces, claro, cuando yo sentí que algo me corrió, yo dije, no, fue que me apuñalaron, dije yo. Yo me paré rápidamente corriendo hacia la moto para tratar de prenderla y cuando yo vi que ya venían otros dos encima mío, lo único que se me ocurrió fue coger las llaves de la moto, las saqué y me fui corriendo y me atrincheré detrás de un local que tenía el muro larguito y ya casi volteando la cuadra. Entonces mira que yo cuando llego ahí, yo los veía que ellos venían detrás mío porque yo eché a mirar para atrás, que hasta tiempo me dio quitarme el casco porque yo lo boté por salir corriendo.
Entonces yo cuando me tiro a voltear para allá, yo veo que el man se me viene encima, entonces yo me quité otra vez nuevamente ahí y salí corriendo hasta voltear por la cuadra, por la primera cuadra, que hay una discoteca al frente ya para subir al parque. Entonces yo cuando me meto para allá, yo veo que el man venía, pero de la nada ese man se devolvió y el que venía con él también se devolvió corriendo, que venían con un machete en la mano. Entonces pues a mí se me hizo raro porque yo miré para todos lados, ¿no? Yo miré, pero no había nadie. Entonces resulta y pasa que del otro lado del parque a esa hora había una señora que era vendedora ambulante y pues yo me le acerqué a ella porque el celular se me cayó y pues no tenía cómo llamar. Entonces yo le dije a ella que si me podía hacer el favor de regalarme un minutico, que apenas pues llegaran a ayudarme ahí, pues yo le pagaba el minutico. Ella me dijo, ah bueno mijo, llame. Cuando al final ella fue que me dijo que ella pues no había visto toda la escena, pero pues que no, obviamente no podía hacer nada, pero que ella vio que gente los había sacado corriendo, como si vio gente que se les fue encima, pero cuando ellos voltearon por la cuadra que esa gente se devolvió, pero yo nunca había nadie, ¿oís? Y pues esa fue una de las historias loquitas así que me pasó con ánimas. Muchas gracias. Las ánimas del purgatorio, las ánimas en pena, ¿no? Muy protagonistas en el cartel paranormal de la Mega, muchos devotos de las ánimas que les piden, obviamente les pagan con promesas, desde una velita, como decía el hombre, muchos con misas, muchos les rezan los lunes, otros los miércoles, pero son sus guardianes, ¿no? Son sus escoltas. Es su palanca desde el más allá, las ánimas. Y así empiezan como él decía, es el inicio con las ánimas. Mucha gente inicia de esa manera: por favor, ánimas del purgatorio, deseo que me despierten a tal hora. Y efectivamente usted a esa hora se despierta, eso cuenta la gente, y desde ahí empieza esa relación con ellas. Becerra, buenas noches, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Escuchamos su historia. Dani, muy buenas noches para usted y para todos los que se encuentran aquí en vivo. Muchas gracias a usted, hombre. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos quiere contar? Resulta de que yo me dedico a la labor como guarda de seguridad. Sí. Esta historia, esto me pasó hace aproximadamente, antes de la pandemia. Yo estaba en un puesto en un colegio. Entonces resulta que obviamente en los colegios, como guardia de seguridad, se puede dar uno su pestañada, según el puesto de trabajo. Ese día yo me entré en un salón y puse una colchoneta para darme pues el sueño aquel de descanso. Esa noche, perdón, yo me estaba quedando dormido y sentí que algo dentro del sueño se apoderó de mí. ¿Por qué, Dani? Porque yo mientras estaba dormido y al sentir eso en mi cuerpo, yo pedí auxilio, ayuda, 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 y gritaba, pero nadie me escuchaba. Sí. Cuando la única forma en que yo pude como reaccionar y poder abrir los ojos fue orando un Padre Nuestro. En el momento en que yo dije amén, ahí fue donde reaccioné y abrí mis ojos, pero no podía moverme. La mirada quedó hacia el techo y duré aproximadamente por ahí entre 15 y 20 minutos sin poder moverme. Entonces resulta de que pues yo pedí traslado de ese puesto porque pues la verdad venían pasando situaciones, veían niños como gritos, sonidos súper extraños, entonces no estaba muy a gusto en este puesto. Me cambiaron de lugar para una escuelita en el tiempo de la pandemia. Resulta que cuando yo estaba en una noche, yo estaba viendo televisión y yo sentí un ruido pero grandísimo, como si hubieran tirado un ladrillo o rocas en el techo. Entonces yo, obviamente, un susto ni el berraco, no salí en el momento, esperé por ahí unos 10 minutos para poder salir. Cuando salí, en la parte del enmayado,
miré hacia el techo y verifiqué los salones porque pensé que se habían entrado o no sé qué había pasado en ese momento, pero cuando fui a revisar no había absolutamente nada. Entonces, bueno, presté mi turno a las 06, llegó el compañero y yo le conté lo que había pasado. Entonces él me dice, no, Jefferson, tranquilo, que es que acá viene a visitar una bruja. Entonces, lo mismo, no pude con eso y solicité nuevamente traslado. Entonces el señor se enfermó debido pues al tiempo de la pandemia y pues que en paz descanse, el señor Álvaro murió. Y desde eso yo sentí que, o sea, que eso me estaba persiguiendo, pero desde el momento en que el compañero me contó la historia y a él fallecer, eso jamás me ha vuelto a pasar algo así. Entonces, no sé si me estaba persiguiendo una bruja, un espanto, lo que sea, pero desde ese momento sentí como una tranquilidad y no porque de pronto el señor haya fallecido, sino como que solo el hecho de mencionar de que él visitaba una bruja ahí, con eso se acabó todo. Muy bien, mire, las brujas. Ahorita hablamos de las ánimas y ahora las brujas, que también son protagonistas. Y muchos creen en ellas, otros no creen, otros dicen de que las hay, las brujas. Historias de terror hasta ahora a través de la Mega, a través del Cartel Paranormal. Los que están en YouTube, en TikTok, buenas noches. Los que nos oyen en su radio, sintonizando la Mega, en la app de RCN Radio, ¿ya la descargaron? La app de RCN Radio, y ahí pueden oír el cartel. Descárguenla. La app de RCN Radio y ahí escucha el cartel de la Mega. Señorita Eigna, buenas noches. Señorita Eigna. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Gracias. Pues mira, hace más o menos 3 años me separé de una pareja con la que duré mucho tiempo. Y desde que me separé, me empezaron a pasar situaciones como paranormales en la casa donde vivíamos. Y al principio pensé que de pronto era solo cosa mía y luego ya empezaron a pasarle cosas también a una de mis hijas. ¿Qué cosas, o sea, yo veía, qué cosas pasaban en la casa? yo veía, o sea, yo no la veía porque yo no veo, pero sentía como la presencia de algo. Y luego yo conocí a una persona al tiempito de haberme separado de él. Y la persona que quedó en ese tiempo se había quedado conmigo en el cuarto, nos acostamos a dormir y yo sentía como la presencia de alguien, no podía dormir, era horrible tratar de descansar en las madrugadas y justo una madrugada yo sentí que en la ventana del cuarto había algo que yo me estaba quedando dormida y me sacó del sueño porque veía como algo ahí que se asomaba, pero era algo más bien como de estatura pequeña. Cuando yo entre dormía, estaba siendo consciente de lo que estaba viendo, o sea, más sin embargo, hice como caso omiso, como o sea, de pronto pensé que era cosa mía, psicosis mía. Cuando eso se vino y se me subió encima, y yo sentía que me estaba ahorcando, me estaba ahogando, o sea, es como cuando alguien se te sube en el pecho, y me cogía y me ahorcaba, o sea, y yo no me podía soltar, hasta que saqué como fuerzas y empecé a tratar de zafarme porque me estaba ahogando. Y yo vi que literalmente eso se le subió encima también a la persona que estaba conmigo. Y yo tratando de quitárselo y
Cuando después empecé a orar, mentalmente empecé a orar porque yo no podía ni hablar, el pánico a uno lo vuelve como, o sea, que uno siente que habla y nadie lo escucha, siente que grita y no puedes, algo así, es como la sensación. Y literalmente yo cuando se quitó eso y se salió de una por la ventana, pero era algo pequeño. Entonces yo cogí y empecé a despertar al compañero y le dije a él, ¿viste lo que yo vi? Y me dice él, sí. Yo le dije, ¿qué sentiste? Y me dijo, sentí que me estaban ahorcando. Entonces ahí yo dije, no, o sea, ya no es cosa mía. Nunca supe qué era, si había algo que estaba siguiéndolo a él o siguiéndome a mí, no sé de pronto qué pudo haber sido. Y luego de eso, a mi hija le pasa algo muy similar, pero a ella sí veía un hombre grande que se asomaba en la ventana también del cuarto y ella tenía el cuarto al lado mío, pero ella sí sintió que eso la estaba levantando y la estaba ahorcando. Cuando ella se despertó, que logró como salir de ese shock, de una se fue a mi cuarto, que estaba al lado del de ella, y me despertó y me estaba contando lo que estaba pasando, más sin embargo yo a ella nunca le conté lo que en ese momento yo viví, que luego fue que lo vivió ella, pero pues con personas como diferentes, ¿no? Lo que yo vi fue algo pequeño y lo que ella vio fue algo muy grande y en ese momento pues yo llamé a la abuela de ella, eso fue a la madrugada, yo llamé a la abuela de ella, no, del desespero que tenía, se sentía la presencia de algo, se sentía súper frío ese cuarto, se sentía horrible, había una presencia bien fuerte, nunca supe qué era. Al día de La hoy, abuela de ella. al día de hoy ya está todo tranquilo o siguen teniendo secuelas, siguen pasando cosas. Pues mira que yo de una, la verdad empezó a pasar eso con la niña y yo tomé como cartas en el asunto sobre eso, yo preferí mejor irme como de ese lugar, porque no sé si era el lugar o no sé qué era que había, pues la verdad nunca supe qué tanto había, solo que mi suegra trabaja con todo el tema de los santos y todo eso, ella le hizo unas cosas a la niña para ayudarla a tranquilizar porque ella tiene mucha luz sobre todo eso y pues debido a eso pues me dijo fue que tenía que buscar otro lugar porque ese lugar tenía como, o sea, tenía como muchas, como carga de entidades Ok. y se sentía mucha frecuencia ahí. Muy bien, bueno, mire las historias de pronto de brujería. Dice que todo esto empezó a pasar cuando terminó con una pareja. ¿Ah? Voy a la línea telefónica 601-288-4218. La Mega, buenas noches. ¿Aló? No quiso hablar el de la línea telefónica 601-288-4218. Está habilitada por si usted quiere llamar y contar su historia. Ahí también puede hacerlo si prefiere vía telefónica. Por lo pronto, Leonardo Cadena, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Queremos escucharla. Hola, Dani, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, bienvenido. Si le puedo bajar el volumen al televisor, le agradezco. Sí, claro que sí, dame un segundito. Y que no esté con chiquitines al lado, también. Bueno, Dani, mi historia es algo raro que nos pasó Ajá. hace muchos años. Yo tenía, no sé, yo creo que tendría por ahí 12 años, ¿sí? Sí. Prácticamente fue en Santander. Sí, hoy en día yo llevo muchos años radicado aquí en Bogotá, pero esto fue en Santander. Nosotros vivíamos, o yo vivía con una tía en la escuela Justo Pastor Gómez, que hoy en día esa escuela no existe. Ok. Yo estudié no sé, hace un año y ya, porque quería ir a visitar mi Santander, mi vereda La Charca, donde yo hice de primero a quinto. Bueno, nosotros cuidábamos una escuela, pues para que por las noches, cuando la escuela quedaba sola, no se metieran los dueños de lo ajeno. Nosotros siempre escuchábamos algo al frente de la escuela había una cancha de fútbol, pero era una cancha de fútbol mediana para jugar, no sé, 5 y 5, y pues en los pueblos, en las veredas, no es la cancha sintética, era una cancha ahí
de arena y todas las noches, algunas veces, no era siempre, escuchábamos pasar un caballo corriendo. Nunca lo oíamos, nunca. Cuando un día mi tía Angélica, que en esa época tendría, no sé, 25, 26 años, Sí. salió y se quedó esperando a ver si el caballo pasaba. No pasó. De un momento a otro ella me llamó. Perdón, escuché yo, huele inmundo, huele inmundo. Lo último que escuché, o lo que yo volví a escuchar fue, ella siempre, a mí siempre, toda la vida, mi familia siempre me han dicho Leo. Leo, Leo. Entonces, obvio, yo como tenía 8 o 9 años, creo acordarme, uno a esa época es el muchacho que en las fincas corre a todo, el que le dicen alcance tal cosa y es el primero que está ahí. Sí. Entonces yo salí y cuando la vi a ella, estaba bloqueada, no estaba estaba tipo zombie, pero no estaba con la cabeza bajada, sino muy normal, pero estaba baboseando. Yo me le acerqué y le dije, tía, ¿qué le pasó? Hasta ahí me acuerdo. Sentí un poder tan horrible que yo quedé bloqueado. Por primera vez sentí ese miedo que es fuera de este mundo. El cabello sentí que como que es ese tipo de forma de erizar que tú sientes que el cabello se te para. En realidad olía inmundo, o sea, un olor peor que fétido, porque yo he olido también de pronto cuando uno descubre, no sé, cuando uno va a un lugar donde hay un perro muerto o en el campo, eso se da mucho, o una res muerta, uno huele, pero este olor era algo insoportable. De pronto nosotros teníamos un sobrinito, yo creo que fue el que nos salvó. A mí me llevaron allá, es que para cuidar a mi sobrino, era un pelado, en esa época tendría 5 o 6 años, y la cancha tenía una luz al fondo que estaba medio baja, y él salió con su balón, me dijo, primo, jugamos, y tiró el balón ahí, y ahí se fue el miedo impresionante. Entonces yo creo que mi sobrino, o mi primo, perdón, pues los niños a esa edad son muy sanos, son muy santos, fue el que espantó lo que nos tenía bloqueados, pero ese temor es algo que toda mi vida lo he recordado, y es lo único que yo recuerdo así como de haber vivido algo, de haber sentido, porque la forma que el cabello, como normalmente uno dice de miedo, los pelos se me pararon y que yo Sí. también quedé bloqueado. No, hay un momento en que tú no sabes qué hacer, tú quedas bloqueado de miedo, intentas hablar, intentas gritar, no puedes hacer nada. Petrificado, Sientes como que- llaman. Exacto, petrificado, y sientes que el cuerpo te pesa 1.000.000 de toneladas, tú no puedes, fue horrible. Dani, esa era mi historia que quería contarte. Siempre te escucho cuando voy con mi esposa en mi carro. Siempre te buscamos para escuchar esas historias. Por eso creo que algunas o la mayoría son muy ciertas. Y eso era mi historia que quería contarte, Dani. Leo, muchísimas gracias. Saludos a la señora, un abrazo muy grande. Y bueno, antes de cerrar esta hora, capitán, según su fotografía, Manuel Enrique, buenas noches, bienvenido. Según la foto, creo que es capitán de aviación. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Manuel, capitán. No, primero oficial. Primer oficial. Bueno, pero podríamos decir piloto, ¿sí? ¿O está mal? Sí, señor. Antes de empezar con la historia, quería felicitarte por el programa. Tengo 10 años escuchándote desde que estaba en el colegio, cuando empecé la universidad. Y pues me has acompañado en las noches de estudio y todo eso. La historia que quiero contar tiene que ver con un compañero que lo conocí en la escuela. Era una persona muy extraña porque esta persona siempre tenía dinero. O sea, dinero, pero no venía como de una familia que la tuviera. Entonces nosotros nos hicimos muy amigos y en la amistad pues él me comenzó a decir de que el dinero con el que él se financiaba la carrera provenía de los juegos de azar, del chance, del casino, de la ruleta y todo eso. Cuando en ese tiempo no existía todavía lo que es ahora las apuestas online, sino que tienes que ir directamente a un casino. Claro.
Entonces, yo me acuerdo que él tenía una figura, no sé si de pronto los que estén escuchando, era un señor, me acuerdo yo, con un uniforme como militar y era de piel oscura. Y él esta figura siempre la tenía con él, siempre en el bolsillo, en el bolso, cuando le tocaba hacer horas de vuelo, siempre se la llevaba con él, o sea, nunca la dejaba. Decía como que siempre tenía que estar con él, esa figura. Una tarde, él me dice, te voy a revelar el poder de esta figura. Y yo le digo, ¿cómo? Vamos, acompáñame al casino. Entonces yo voy con el casino a él. Él me dice, tengo que hacer un rezo, por favor, ponte de espalda. Y yo, bueno, yo me puse de espalda. Entonces entramos al casino y él me dice, vamos a empezar con 100,000 pesos. Entonces, en la ruleta, y efectivamente caía el número o el color que él ponía. De esos 100,000 pesos se transformaron en 3, 4 millones de pesos, 5. Y posteriormente pasaba al blackjack, el tema de las cartas. Y ahí esos 5 se transformaban, creo que en el doble, porque pagaban el doble, 5, 10, hasta el punto de que él lo vetaban de los casinos. O sea, siempre como que le ponían trabas al tema de apostar o al tema de hacer los cambios y todo eso. Entonces, cuando él en estos momentos, no sé de la vida de él porque perdí contacto con él hace 2 años, pero lo último que supe de él fue que tuvo un accidente en la moto que se había comprado. Y digamos como que no supe más nada de él, o sea, no supe si siguió estudiando, no supe si se graduó, no supe si está trabajando, pero siempre, digamos que él anotaba algún número y ese número precisamente salía, pero lo anotaba en una fecha específica, o sea, solamente lo anotaba una vez al mes, o sea, decía como que no tal día, y ese día anotaba las 4 cifras y las 4 cifras salían donde él quisiera, o sea, donde él las ponía, ahí salían. ¿Y usted cree que todo esto está relacionado de pronto a un pacto con el diablo? Pues la verdad es que no te sabría decir, pero sí como la figura que él tenía. O sea, que él siempre la cargaba encima, siempre. Y esa figura tú te acercabas a ella y sentías como que te estaba mirando. Copito, buenas noches. Escuchamos su historia de misterio paranormal. Bienvenido. ¿Qué onda, Dani? Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, señor. Gracias. Adelante. Bueno, Dani, eso es como una historia que viene una pegada de la otra que tiene que ver mucho con, pues yo soy escéptico de la brujería, pero como dicen por ahí, no creo en ellas, pero de que las hay, las hay. Todo arranca en el año 2019 cuando me voy para Bogotá en busca de trabajo. Siempre he sido muy escéptico, pero muy creyente. Yo dormía en casa de una familia que era cristiana y por ende no ni cigarros ni bebidas. Cuando yo dormía yo sentía en todo mi rostro un olor muy muy fuerte a cigarrillo, demasiado fuerte. Era como si me botaran el humo del cigarrillo en la cara y yo no fumo. Eh, de un momento a otro me entró una llamada de una prima pues que ya falleció, que en paz descanse. Ella sí trabajaba con todo eso. Ella me llamó, yo tengo que contarle algo. Me dijo, no me cuente nada. Dígame su nombre completo, fecha de nacimiento y listo. Y regáleme 10 minutos. Cuando yo le cuento, ella vuelve y me llama. Me dice, mira, usted le están haciendo esto y esto. Me describió una persona de cabello largo con una niña. Yo pues más o menos me hice la idea de quién era. El año pasado, más o menos para esta fecha, para octubre, yo trabajaba en un almacén muy reconocido en la ciudad de Cúcuta. Y ese día un compañero de trabajo me pregunta, bro, ¿usted tiene algo? Yo le dije, no. ¿Por qué? Me dice, no sé, usted se le ve algo raro en la mirada. Yo no, normal, yo estoy normal. Él me pregunta que si yo oro antes de acostarme a dormir. Yo le dije, pues sí, normal. Me dice, ¿usted ora? Yo le dije, sí, normal, un Padre Nuestro y ya. Me dice, no, orar. No, pues la verdad, no. Él me dice a mí, le voy a enviar una oración por WhatsApp para que la escuche antes de acostarse. Ya, ok, está bien. Ese día, eso fue un martes, yo descansé ese martes en la noche. Y normal, yo llegué y cené y me iba a acostar a dormir cuando me acordé de la oración que él me envió. Yo, ok, voy a escucharla.
Me dijo, usted simplemente cierre los ojos y escúchela. Y ahí comenzó a hacer su oración, me envió, el audio comenzó a sonar. Y hay una parte que lo recuerdo muy bien, Dani, que llega y dice, oh San José, tú que reprendes demonios. Ahí mi cuerpo comienza a reaccionar de una manera totalmente, como te dijera, contra mi voluntad. Ok. Yo comienzo a reaccionar, yo compartí habitación con un compañero que era cristiano también, Sí. y él me dice que yo hacía movimientos muy atípicos. Yo comienzo a llorar, yo soy de las personas, Dani, que yo a la muerte no le tengo miedo, pero yo comencé a llorar, no era capaz de abrir los ojos. Y yo escuchaba una voz en el oído que me decía que me iba a matar, que la misión de él era acabarme por completo. Y yo comienzo a toser, a toser, a toser y a vomitar. Pero yo lo que vomito era babasa, una babasa blanca, blanca. No lo entendía por qué si ya hace como 20 minutos había cenado. Y lo normal pues es botar lo que tú comes. No, yo no vomité nada de comida, sino solo baba blanca. Y no era capaz de abrir los ojos. Cuando logro abrir los ojos, en medio de lo que yo vi en lo que boté, vi el rostro de una persona, el rostro de un hombre. Cuando yo comienzo a decirle que me deje en paz, que yo no me quiero morir, que yo soy hijo de Dios, no me dejaba hablar. Cuando iba a decir la palabra Dios me enrollaba la lengua y hacía como a comérmela. De ahí comencé a sentir golpes en los costados, golpes, pero golpes fuertes que literalmente se me veían los morados, las partes de las costillas rojas. Y me agarré y me zarandeaba, me estrellaba contra paredes, contra todo. Y llega un momento en el que no sé si fue una ilusión, pero yo estoy completamente seguro de lo que vi, Dani, y desde ahí me volví mucho más creyente. Llega un momento en el que yo llego y digo, Dios, te entrego todo de mí, te entrego mi vida, mi alma, mi corazón, mis problemas. No sé qué fue, me agarré y me tiró lejos de mi cama, como a unos 2 metros de mi cama, y yo caigo postrado, boca abajo. Cuando sentí una luz muy, muy, muy fuerte en mi rostro, y alcanzo a abrir los ojos y vi más o menos como de los tobillos hacia abajo, unos pies totalmente blancos, Dani, como si te alumbraran con una linterna en la cara. Y yo entre más intentaba mi mano estirarla para tocarlo, más se acercaba a mí, más se acercaba a mí. Entonces siguió pasando así. El día siguiente que yo voy a trabajar, sentí un dolor muy fuerte en mi cabeza, en la parte de atrás, en la nuca más exactamente. Era un dolor como de desespero, así como si tú quisieras enterrarte las uñas en el cráneo y abrirte la cabeza para que te salga lo que está ahí. Y nada, me llevaron hacia una iglesia que queda muy cerca, que queda más o menos como a 3 cuadras donde yo estaba. Yo caminaba como si fuera un borracho de un lado a otro, empujando gente, o sea, no era yo. Hubo algo que no me dejaba entrar a la iglesia. Cuando logro entrar, yo caigo arrodillado y me puse a llorar desconsoladamente. Desconsoladamente. Cuando pasa lo que pasa, yo regreso, listo, voy a la iglesia y me hacen una liberación. A mí me hicieron una liberación. Soy testigo de que así uno no crea en brujas, las brujas existen y las liberaciones también existen. Desde que yo viví ese momento en mi vida, empecé pues a ir más a la iglesia, más seguido, más a orar. Y cada cosa mala que me va a pasar, siento que Dios me la revela en un sueño. Bueno, pues Copito, ahí está la historia del hombre, cada quien saca su conclusión. Muchos ahí diciendo que diga el nombre de la oración, pero interesante, ¿no? Arlet, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Arlet, lo escuchamos. Bien, Dani. Primero que todo, felicitarte por tu programa excelente. Llevo el mismo tiempo, 21 años escuchándolo. Muchas gracias. Bueno, para contarte pues 2 historias rápidas. La primera fue cuando tenía alrededor de 8 años. Soñé con la muerte de mi mamá y fue muy extraño porque donde yo la vi era una columna de fuego. Había mucha gente, adultos mayores vestidos de blanco, y pues yo me vi de niña y fui a buscarla, y en todo el centro del terreno pues estaba el ataúd encima de un tanque de esos metálicos, y cuando yo me quedé mirando se abre la tapa,
como una cosa automática, Sí. y ella se sienta, el cuerpo de mi mamá, o sea, se siente y ella me queda mirando. Y yo cuando yo vi, o sea, la imagen de ella, cuando la vi sentada en el ataúd, mirándola, yo fui a buscar la entrada. Y pues cuando di la entrada, que di la vuelta para entrar donde ella estaba, pues estaba todo eso lleno pues de fuego, candela. Y fui a entrar y habían pues dos ancianos ahí, me dijeron que no, yo no podía entrar. Y yo recuerdo que en el sueño yo les decía, pero yo tengo que entrar porque mi mamá está allá. Y ellos me dijeron, no, es que tu mamá tiene que estar acá con nosotros, pero tú no. Y en esos momentos cuando me dicen, yo me despierto. Y pues desperté y Dani, a los 8 días completicos mi mamá muere. Y en la noche repetí el mismo sueño. Tuve el mismo sueño que tuve 8 días antes de su muerte. Y pues, o sea, a mí que eso me quedó marcado para toda la vida porque ya han pasado 38 años de su muerte y yo lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, es como si era una premonición de que ella iba a morir y pues me dicen que yo por qué no conté, o sea, el sueño. Pero yo digo, bueno, o sea, contándolo o no contándolo, pues si eso estaba escrito que ella iba a morir, pues igual iba a morir, ¿no? Eso le quería preguntar yo a usted. ¿Cree usted que el destino está escrito? Pues, Pues, ¿tiene usted un ventilador prendido? así ya la apago. Por favor, Pues es que que, suena como si estuviera metido en un sí, huracán, sí, sí, pero ¿cree sí, usted ya. lo del destino que sí está escrito? Pues la verdad es que sí, porque al fin y al cabo, ese es el destino de todos, ¿no? De que tenemos que morir en algún momento. Pero, o sea, de pronto sueños premonitorios que, bueno, a mi edad diría que yo no lo entendía. Ok. No, entonces pues sí, porque pues de 8 o 9 años, o sea, una niña, tener un sueño así de esa manera, pues es como algo impactante. Y yo siempre me he hecho esa misma pregunta. Porque, o sea, porque a veces uno tiene esos sueños premonitorios y no los puede descifrar en esos momentos. De pronto ya cuando uno tiene más uso de razón es que uno cae en cuenta. Muy bien, bueno, lamento mucho la pérdida de su señora madre. ¿Y lo otro que me quería contar qué era? El otro fue pues ya estando pues acá ya, bueno, en la ciudad de Bogotá, ahora mismo me encuentro en Barranquilla, pero vivo en Bogotá, cuando empecé a trabajar para el sistema, para un patio de Transmilenio. Resuelto que fue para el 2020. Yo trabajo de noche. Y Sí. cuando estaba en ese patio, pues que queda ubicado en Autopista Norte frente a la terminal de transporte norte, ¿no? Sí. Bueno, resulta que fue el único día que yo no pude ir a trabajar porque me quedé dormida. Recuerdo que yo desperté a las 2 de la tarde, yo entraba a las 10 de la noche y dije, bueno, tengo tiempo de seguir durmiendo otro rato más. Dani, cuando desperté eran las 10:15 de la noche, pues yo estaba todo oscuro, yo revisé mi celular y tenía llamadas, obviamente, de mi trabajo, de mi jefe, de todo. Pues sí, o sea, entonces yo llamé a mi jefe inmediato para decirle lo que me había pasado, que yo estaba en la casa, me quedé dormida. Pero lo más extraño es que en el momento que yo cuelgo con mi jefe inmediato, me llama una compañera y me dice, oiga, marica, ¿ya hasta qué hora la vamos a esperar? Que estamos viendo que usted está hablando con un operador de patio noche y necesitamos que nos traiga las planillas para firmar. Porque en ese tiempo pues yo estaba, pues, era encargada del personal. Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Me dijo, no, porque la estamos esperando porque te estamos viendo que hace rato estás hablando con el operador de patio noche. Y yo le dije a mi compañera que eso era imposible porque yo estaba acá en la casa. Y ella me dijo, no venga, no juegue, no nos esté tomando el pelo, que nosotros la estamos viendo. Y yo le dije, no, imposible porque yo estoy en mi casa, me acabo de despertar. Y ellas o sea, 3 personas juraron y rejuraron que yo estaba en el lugar de trabajo. Inclusive le dije, hágame una videollamada. Y me la hicieron y ella
Fue cuando ella cayó en cuenta y me dijo, oiga, pero si nosotros la estamos viendo, o sea, que usted estaba acá en el lugar de trabajo. Y yo le dije, no, imposible. O sea, y eso también pasó en ese lugar de trabajo, me pasó 2 veces. Porque la otra vez sí yo estaba presente en el lugar de trabajo, pero me vieron en otra área, como decir en el área de lavado que queda Sí, muy abajo, como decir por donde ya parquean los Transmilenios. ok. Entonces ese día yo ni siquiera bajé hasta allá porque faltaron 3 compañeros míos y yo me tuve que meter a la operación igual. Y alrededor de las 4:30 de la mañana que yo voy pues bajando con los demás compañeros a los lockers que quedan al fondo, me dicen igual 3 compañeras cuando yo ingreso al baño, me dijeron de que "Ay, usted es muy picada, que usted últimamente se está creyendo de mejor familia, cosas así". Yo le dije, pero ¿por qué me dicen eso? No, porque ahorita a las 4 de la mañana la estábamos saludando, la estábamos llamando y usted estaba en la zona de lavado y nos miraba y no nos prestaba atención, nos ignoraba. Y yo le dije, no, pero es imposible porque yo apenas es que vengo de donde están parqueados los alimentadores. Le dije yo así. Y él dijo, no, pero no se haga. Yo le dije, no, yo no, desde las 10:30 que yo estoy en esa área, yo no he bajado hasta acá, sino hasta ahora. Y ellas me aseguraron de que yo estaba allá. O sea, y fue en el mismo lugar de trabajo. La primera que yo no estaba presente y la segunda que estaba en otro lado, pero me vieron en otra área. Y a mí eso siempre me ha quedado como que en la cabeza. Y decía, pero ¿cómo puede ser eso posible? Pues interesante la historia ahí de la bilocación o el doppelganger, también se le llama cuando dicen que como que se ve la misma persona en dos puntos diferentes, ¿no? Muchas gracias por sus historias. Estamos al aire con el Cartel Paranormal. Recuerden que este domingo ya comienza nuestro especial de Halloween. Estaremos de domingo al próximo jueves de 7 a 12 de la noche en vivo a través de radio, a través de TikTok, YouTube, en busca de actividad paranormal. Prepárate para una declaración de moda felina. El empaque de 7 días no es solo una bolsa, es un tema de conversación. Adentro, comida tan buena que hará que tu gato olvide que te estaba juzgando, momentáneamente. Muy bien. Señorita Alejandra, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal de la Mega. Queremos escuchar su historia. Buenas noches. Buenas noches. Lo mío fue hace muchos años que ustedes contaron creo que fue un exorcismo que hicieron de 2 hermanas, que eran 2 hermanas y primero hicieron con una y luego con la otra, pero con la primera yo los escuché, me dio sueño y caí. Pero mientras que estaban haciendo el exorcismo, me acuerdo que ponían como una campanita, como un tin. Ok. El tin. Bueno, yo me acuerdo que yo me concentraba mucho en eso porque siempre como que uno intenta repetir ese sonido, como con canicas, como con una moneda, en el baño que hay majeco. Bueno, pues yo me acosté a dormir y yo tuve parálisis del sueño, pero yo no olvido de que yo me desperté y estaba totalmente tiesa. Yo abrí los ojos y era madrugada, me acuerdo, y yo intenté decir un Padre Nuestro. Lo más fuerte de esto es que yo intenté decir un Padre Nuestro y me acuerdo que me salían groserías. O sea, ni siquiera groserías, sino como un Padre Nuestro de los infiernos, una cosa así horrible, pero me salía y yo me quedaba callada y intentaba en mi mente decir un Padre Nuestro y no podía. O sea, me salían groserías, me salía como una oración fea. Te puedo decir que no me acuerdo bien de la oración, pero me acuerdo que intentaba decir el Padre Nuestro normal y me salía feísimo. Entonces, al final yo respiré, logré pararme, me acosté con mi mamá. En esa semana, mira, yo vivo en un quinto y mi quinto, pues mi mamá es muy aseada, en mi casa no hay cucarachas, no hay mosquitos ni nada, estaba llena de como moscas. Mi mamá hacía arroz y el arroz era un chicle. Fue una semana así fuerte de que pasaba, o sea, como que todo era feo aquí en la casa, se sentía feísimo.
Y fue después de eso. Y mi mamá me pegó un regaño y yo por un tiempo dejé de escucharlos y ya esa fue mi historia. Bueno, pues Alejandra, muchas gracias. Y sí, se dice que por estar escuchando este tipo de historias, sonidos, se puede atraer este tipo de presencias, ¿no? Como si supieran que estamos hablando de ellas, o de pronto sienten el temor al escuchar esto y dicen, eso es lo que nos alimenta, la gente que tiene temor hasta ahora. Por eso al oír estos programas puede que a usted le pase algo, o que llegue algo ahí, a su cama, o a ese espacio donde nos está escuchando. Revisen bien los que quieren por TikTok participar, su señal, sus datos, su wifi, porque a veces se está subiendo y se caen, y es por la señal que tienen, ¿no? No es que los baje, sino que se bajan. Olga Lu, buenas noches. ¿Puede bajarle el volumen allá a su radio, por favor? Buenas noches. Hola, Olga, bienvenido. No, soy hombre. Me llamo Carlos. Carlos, Un bájele el gusto. volumen al radio, por favor. ¿Ah, ya está bien? Bájele todo el volumen. Listo. Todo el volumen. Ya, No, todo. ya. Muy bien. Ahora sí, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Una vez resulta que me iba a bañar. Yo tenía como, póngale unos 9 años y subí a la terraza y iba a coger la toalla, me iba a meter a bañar. Y en la casa de al frente, pues precisamente a la terraza de al frente de la casa donde yo vivía, se veía también muy clarito todo, se podía ver toda la otra terraza. Y en un momento a otro vi como se apareció un fantasma, así típico como lo describen con ¿cómo es que se llama? Con la bata negra así. Y de un momento a otro vio que yo lo miré, se levantó de la silla, dio 3 vueltas como en círculo y se desapareció. Yo me bajé asustado pues a contarle a mi mamá y toda la vuelta. ¿Antes de eso usted creía en fantasmas? Sí, claro. Obvio, yo ya tenía 9 años. No, por eso, Yo ya- pero digo, ¿creía en fantasmas antes de ese suceso? Sí, porque pues los relatos que siempre se han escuchado de que existen fantasmas y que las almas quedan por ahí penando y todo eso, pero yo me los imaginaba ya como personas muertas que van por ahí penando, pero el que le digo es así como un fantasma, pero en vez de que tuviera la sábana blanca, la tenía toda negra, 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 sentado. Y cuando se dio cuenta que yo lo miré, se levantó, dio 3 vueltas en círculo y se desapareció. Pues yo me bajé de una vez a contarle a mi mamá al segundo piso. Muy bien, a nuestro amigo, muchas gracias por su historia. Francisco, buenas noches, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué tripas? ¿Cómo vamos? Bien, señor, bienvenido y lo escuchamos, por favor. Parce, le tengo unas preguntas. ¿Usted cree en las posesiones y esto? ¿En las posiciones? Sí, sí. No. Como digamos los exorcismos y esto. No. Hasta este punto no. Tripa. Con lo que he visto y todo, porque siempre he querido, he estado en varios exorcismos, pero nunca he podido ver algo sobrenatural, como una persona levitar, o que objetos se empiecen a mover solos, o que se me meta a mí el Chucky, como dice el padre, por mirarlo a los ojos. No, en realidad, Parce, es que hasta yo, el momento yo tengo no. una historia con una prima. Yo no voy a misa, o sea, yo creo en Dios, yo no voy a misa, pero un día Ajá, me llegué a la casa de donde mi madre y estaba con mi tío. sí, Y raro porque era un lunes y yo soy de Armenia. Y entonces me dicen, no, vamos para una misa, pero una misa a las 8 de la noche se me hizo raro. ok. Y no sé por qué ese día yo dije, yo voy con ustedes. Y entonces todos dos se miraron y me dijeron, o sea, no se decían nada, pero con la mirada decían todo. Vale, me llevaron y vamos. Y estaba una prima, una familiar mía. Estaba con el padre, eso creo que es por circasia. Ok, Y estaban con el padre y estaban orando y esto. sí, Y el padre dice, pues lo que van a ver aquí nunca lo han visto. Espero que las personas que estemos aquí, que estén con oración y todas concentradas. ajá, Yo nunca había visto una mujer tirar 7 personas al piso. Mi prima hablaba en otro idioma cuando el padre comenzó a hacerle sus rezos.
lo más paranormal es que había otra chica Ajá. también y estaba cerrada, no le podía hacer nada al padre, no podría con ella y por medio de mi prima pudieron liberarla a ella y mi prima en ese estado de trance dijo quién le estaba haciendo la brujería. Sí. Entonces no sé yo qué, porque yo tampoco creo, pero es que ese día todo se relacionó y desde ahí comienzo a creer. Y me han pasado muchas cosas, pero esta es la que no sé qué decirle. Por eso le pregunto esto, Sí, si creo o no yo he creo. visto, no, que dan nombres y empiezan a hacer gruñidos como esto, escuche esto. Yo estuve presente en este exorcismo, por ejemplo. No, y yo te he visto en muchos Entonces, exorcismos también. no son otras lenguas porque hemos grabado y no son otras lenguas, son sonidos que hace la persona. Madrea, dice, no sé, Daniel Andrés me mandó a hacer brujería y cosas como estas. Claro, desarrollan una fuerza, eso tiene una explicación, pero nunca he visto algo sobrenatural que la persona levite, que se le vuelvan los ojos totalmente negros, que gire la cabeza, que expulse al padre y salga volando, que rompan los Bueno, bombillos, sí, que sí. el Cristo de voltee, yo los miro a los ojos todo el tiempo y digo, ay, que se me meta a mí. A ver, y no. Y eso que pues no tengo No, ninguna protección, ni ningún cierre, ni nada. Entonces, no, claro. yo te he visto Entonces, que exacto. eres... Entonces no puedo decir que no sea real, pero en mi experiencia, en lo que he visto hasta hoy, para mí es un show mental, un juego mental. Y le voy a decir una. Mire que una vez me invitaron a un exorcismo. ¿Y sabe qué hice? Me guardé una camándula que me regaló mi señora madre, era súper religiosa, bendecida y todo, y me la metí en el bolsillo. Y hice un experimento. Claro, cuando llegó el poseso antes de entrar a donde el padre, yo estaba afuera y yo dije, cuando sepa quién es el que viene a su sesión, yo me lo voy a acercar a ver si él siente que yo tengo una camándula en el bolsillo y me pega, me expulsa, me maldice, qué sé yo. Porque claro, dicen que cuando ellos sienten eso, pues se activan inmediatamente. Porque no necesita verlo, sino siente que usted tiene un agua bendita, tiene un Cristo, tiene algo. Y yo me le acerqué y lo saludé al joven. ¿Qué hubo? Y me dijo, hola, buenas tardes, muy querido, él con su familia. Yo con una camándula en mi bolsillo, con bendecida. ¿Usted cree que él hizo algo? Nada. No Cuando creo. entró y vi al padre ya con su estola y todo, su vestimenta, empezó... "Ah". Y yo decía, ¿y a mí por qué no me hizo así? O me hubiera hecho aléjese, o me hubiera señalado el bolsillo o algo, porque pues en teoría estamos contra un espíritu, un demonio, que pues siente las energías o siente lo que tengo guardado, ¿no? Y no pasó, y yo después analizaba, yo decía, claro, y veo la persona así empujando a los padres y revolcándose en una silla y hasta parte de la silla, pero yo siempre he puesto el ejemplo, es como cuando usted ve al flaco peleando en un bar y levanta 5. Sí, sí. Y uno dice, oiga, de flacuchento, esa fuerza, hermano, en un momento de que su mente o la adrenalina o la misma ira, o usted cree que de verdad está poseído, desarrolla esa fuerza. Y uno lo ve en las peleas, uno a veces dice, flaco, ¿qué hermano? O en un momento de angustia usted es capaz de levantar un objeto muy pesado por salvarle la vida a alguien y sacarlo debajo de algo, no sé. Pero Sí, claro, eso se ve en las fuerzas de las madres con sus hijos. eso, entonces uno dice, oiga, entonces yo digo, eso tiene explicación. Ahora bien, no estoy diciendo que eso no exista y que sea un demonio el que está al frente mío, de pronto sí, pero yo quisiera verlo, y no es porque lo vean las películas, porque los mismos exorcistas lo dicen, que han tenido personas levitando, caminando por los techos como arañas, que apagan las velas, o sea, lo que muestran las películas, pero me lo han dicho exorcistas, y yo digo, yo quiero ver eso. Claro, ojalá no le pase nada al poseso, yo voy como periodista a cubrir y a ver si pasa algo así, y hasta el día de hoy no lo he visto. No lo he visto que pasen esas Ya, cosas. Entonces usted me dice que si yo creo a lo de hoy lo que he visto, no, pero no quiero decir que esto no pase. A lo mejor mucha gente dice, no, yo tripa sí vi a alguien levitando en mi iglesia, los vi caminando por los techos, vi cómo giraba su cabeza 180 grados, bueno, pero usted me pregunta a mí, mis respuestas a hoy, a los exorcismos que está, para mí es algo de la mente y que cuando el padre está al frente, la persona le sigue
el juego porque se mentaliza tanto que el agua que le echan es agua. Ah, eso tampoco lo he visto, que dicen que le echan agua entonces le salen llagas ahí mismo o como si fueran latigazos. No, no, eso sí tampoco lo he visto yo. Tampoco lo he visto. Ve cómo le echan agua en la cabeza y en el cuerpo y pues no le salen llagas ni nada inmediatamente. No he visto nada de eso. Repito, no quisiera que a alguien le pase eso, quisiera verlo para decir miércoles. Vi al diablo o vi algo. Entonces, no, he estado como en 7, en 8 exorcismos y si alguien me quiere invitar a un exorcismo, de verdad, donde la persona diga, mire, Dani, aquí sí levitan, acá se revuelcan, se rompen los dedos y una vez ya se le saca el chuki y vuelven y se le arman, como las películas, y como que me gustaría verlo, repito, no por el daño de la persona ni de su familia, sino como para ver si esto realmente existe o es un juego de la mente, del que cree que está poseído y el padre, que al final el padre funciona. Porque yo le voy a decir un ejemplo, y qué pena me extiendo para la audiencia. No, no pasa nada. Eso es como, yo no sé si los brujos son charlatanes o tienen poderes. Pero en el caso de los charlatanes, también funcionan. ¿A qué me refiero? Y no le estoy haciendo publicidad a los charlatanes. Que mucha gente, el solo hecho de ir donde un brujo y que le roceen unas hierbas en la cabeza o le hagan una oración inventada, ya con solo eso la persona sale diciendo me siento mejor. Oh, se me acabó la brujería. Y de pronto no vuelve a sentir nada raro. Y el estafador dice, yo no tengo ni idea. La persona el otro día me llamó a agradecerme que funcionó y yo solamente le hacía changui, chongo, changa, changa. Y le pegué unos yerbatazos en la cabeza y se fue feliz. Y copió. Y copió, pero como yo creo el efecto placebo, y hay gente que dice, no, necesito ir donde el brujo, me están haciendo brujería, y van donde cualquiera, y ya después salen bien. Ay, me siento un poco mejor. Voy a decir algo sin ofender, no lo tomen a mal. Es como la gente que lleva al padre a darle una bendición a su casa. ¿Qué está haciendo el padre? Nada, una bendición. Y la gente después de llevar al padre, sienten mejor el ambiente. No sé si el padre tiene poder o no, pero sí le ayudó a la persona. Lo mismo que el brujo, le ayudó a la persona con echarle hierba en la cabeza, porque la persona sale creyendo que ya está sin brujería porque el brujo le ayudó. Y repito, puede que el brujo sea un charlatán, pero como la persona está tan desesperada de llevar un brujo a la casa que le riegue hierbas por toda la casa, mentalmente de pronto la mente, como dicen, es tan poderosa que cobra efecto. Que usted en su negocio dice, ay, reguemos esto para vender más. Y usted le mete tanta actitud al negocio que a lo mejor empieza a vender. Pero usted le da las gracias ¿a qué? A las hierbas, no a su actitud. Entonces yo lo veo por ese lado, me disculpan extenderme, y de pronto funciona lo mismo con el padre. El que cree que está poseído por un demonio, va donde un padre, el padre le reza el Salmo 91, le echa agua bendita, le pone al Cristo en la frente y al final le dice, gracias padre, me siento mejor. Y a lo mejor no tenía nada. Es que no sé, por ejemplo, en este caso, mi prima con su marido, ella por las noches se levantaba y le pegaba, o lo arcaba, o lo aruñaba, y después de que la llevaron a esto, ya no. Entonces no sé ni qué creer, y como te digo, yo no creía hasta que lo vi. Y hay gente que vi y todavía lo tengo en duda. Y hay por gente eso te que le quería echa la preguntar. culpa a los demonios esas actitudes. No, hermano, cogí, le di en la jeta a mi pareja y no sé qué me pasó, eso es que estoy poseído. Sí, sí. Y a lo mejor va donde el padre y el padre le ayuda, pero porque la persona se metió en la mente que era el demonio. Y cuando el padre le dice, ya lo liberamos, ya salió de ti, la mente es tan poderosa que de pronto su prima, y con respeto lo digo, puede decir, ya, necesitaba la liberación y por eso no me levanto a cascarle a mi marido. No, y después de eso, el padre en esa misma exorcismo le dijo, se tienen que casar porque si no están bajo el mandato de Dios, van a seguir así. Bueno, se casaron y se calmó todo. Igual yo no volví a saber nada de ella, pero después de esto quería hacerle esta pregunta porque yo no creía, lo vi y ahora no creo tampoco, pero tampoco lo niego. Exacto, y está muy bien. Claro, uno dice, oiga, no creo, pero tampoco lo niego. Igual que yo, puede que sí exista y puede que la persona camine por el techo y tuerzan. No me ha tocado oírlo y por eso digo, hasta el día de hoy no creo en esto. A lo mejor mañana lo veo y empiezo a creer. Es que en lo paranormal usted puede que no crea y mañana sí. No estamos atados a no creer toda la vida. Eso es como el que dice, yo no creo en extraterrestres y mañana llegan. Ah, bueno, ahora sí creo. Qué pena. No creí antes, es válido. Pero amigo, bueno, lo importante
sin importar si fue show, fue la mente, lo que sea, que su prima esté feliz, casada y todo esté muy bien. Eso es lo importante. Que si el padre le ayuda, me Sí, alegra. tripa. Eso es lo bueno. Tripa es otra cosa, es que ahorita ya está muy tarde, pero yo estoy en Palma de Mallorca. Cuando quieras voy al cementerio y te pongo la cámara. De una, cualquier noche se conecta, hermano, y le agradecería. Hágale, tripa. Un saludo desde por acá y siempre lo escuchamos. Chao, mi hermano, muchas gracias. Venga. Y la próxima semana nos vemos desde el domingo a las 7 de la noche en nuestro especial del Cartel Paranormal. Estaremos en vivo a través de TikTok, de YouTube y de su radio. ¿En dónde estaré el domingo? No les voy a decir. Los espero a las 7 de la noche para que se conecten. Y hablando de Halloween, quiero despedirme esta noche con una historia, con un cuento de Halloween de Luis Suescún, que nos manda un cuento para hoy. Y el domingo los espero a las 7 de la noche. Por ahora les deseo un feliz fin de semana y que en paz descansen. Muy buenas noches, amigos del Cartel de la Mega. Mi nombre es Luis Suescún. Hoy te quiero contar un relato que es y no es ficticio. Es decir, no tengo ninguna forma de saber si lo era o no. Mi abuela Ana, como siempre lo he dicho, me contaba historias, me contaba cuentos. Y seguramente, al igual que ustedes, también los abuelos les contaban cuentos. ¿Qué pasa con estos cuentos? Estos cuentos como tal no tienen un final concreto. Es decir, es como los relatos que contaban que alguien va en una carretera desierta, oscura, y de repente mira por el retrovisor y se da cuenta que el diablo va viajando atrás de él y fumando un cigarrillo. Esas historias son muy comunes en el viejo Caldas. ¿Qué sucede? Nada. En realidad, el tipo estaciona, mira hacia atrás, ya no hay nada. Pero el tipo pueden pasar años de los años y sigue jurando que él viajó con el diablo. ¿Me entienden que sobre eso es muy difícil asegurar si es real o no? Bueno, el caso es que a mí mi abuela Ana, desde que yo era muy niño, me contaba un cuento. Con este yo a veces abro algunas presentaciones y espero lo disfruten. Realmente es un cuento que nunca sabremos si fue ficticio o no. El caso es que mi abuela Ana, ella era de Yarumal. Yarumal es una región fría, fea y falduda. Así la describía mi abuela, la región de las 3 Fs. Entonces es una región muy lluviosa, fría, y resulta que allá estamos hablando de la Antioquia del siglo XIX. Entonces resulta que un tío, un hombre, tenía que atravesar lo que llamaban ellos la Loma Hermosa. Y tenía que hacerlo pues un viaje largo, es decir, tenía que empacar sus alforjas, que era pues en ese momento las maletas donde iban a llevar el dinero. Y ese hombre tenía que viajar muy lejos, por eso le pidió ayuda a su sobrino, que tendría unos 12, 13 años, que en esa época pues estamos hablando de un jovencito, ¿no? Es decir, no propiamente un chiquillo como ahora. Es decir, el concepto de la adolescencia es muy de ahora. En esa época ya 13 años, 14 años es material de trabajo, ¿me entienden? Entonces este hombre le pidió a su sobrino que atravesaran la Loma Hermosa. Pero mal nombre. Realmente eso de Loma Hermosa, eso no era hermoso, eso era un peladero, eso era una montaña llena de fangales, de árboles retorcidos, de pantanales. Es decir, ¿linda la montaña? No, para nada. Entonces este hombre pues le dijo a uno de sus amigos, a uno de sus mejores amigos, que
que también le acompañara, como para sentirse un poco más seguro. Y el otro, el amigo, era como un poco más aguardientoso, más como de mujeriego, como más de la vida alegre, pues sí. Pero bueno, era el amigo. Entonces, los dos hombres, junto con el muchacho, empacaron las alforjas, organizaron pues su comida. Yo siempre hago aquí un comentario, comida de arrieros, ¿no? Es decir, la bandeja paisa. La bandeja paisa, uno come la bandeja paisa y pues por eso queda uno cansado, queda uno lleno. Pero pues en esa época, que obviamente vos comieras frijoles, mazamorra, bocadillo, ¿me entiendes? Es decir, porque era la comida que vos necesitabas para gastar esa energía atravesando una montaña. Entonces ellos se comieron pues toda su comida de arriero y fueron atravesando esa montaña. Pero esa montaña era horrible. Paso a paso se iba volviendo más tétrica, más fría, con neblina, los árboles retorcidos, esos fangales como que daban un mal aspecto, como que algo malo iba a pasar. Y así fueron atravesando toda la montaña, cuando de repente los cogió la oscuridad, la noche. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en el monte de noche, pero cuando vos estás en la oscuridad, vos puedes agitar tu mano al frente y no la ves porque es una oscuridad cerrada. Pues eso yo lo viví cuando yo prestaba servicio militar y me impresionaba. Es decir, realmente tú sientes es como la pulsión de tu sangre, ¿sí? Entonces obviamente esos 7 litros de sangre que corren por tu cuerpo te definen. Eso eres tú, 7 litros de sangre atravesando la montaña. Entonces a estos tipos los cogió la noche. Y era una noche cerrada, una noche sin luna, sin estrellas, sin luceros. La oscuridad más absoluta que vos te puedas imaginar. ¿Eso les dio miedo? Claro que les iba a dar miedo. Obvio que les iba a dar miedo porque en esa oscuridad tan brava, eso obviamente en la montaña es el puma, la culebra, ahí entre los pastizales. Obviamente pues cuando vos vas a pie la culebra te va a picar. Por eso al menos pues si vas a caballo, el caballo advierte la culebra, pero de noche es muy complicada. Pero ¿sabes qué? A ellos no solamente les daba miedo el puma, la culebra, no, les daba miedo el espanto, la bruja, el horror. Porque esas montañas de Antioquia dan miedo. Y miedo cuando la noche cae. Ellos tenían miedo. Entonces obviamente estaban preocupados. Iban avanzando. Cuando de repente vieron que algo brillaba a lo lejos. Un brillito. Había algo que brillaba. Y se fueron caminando hacia allá porque pues decían, si algo brilla, tiene que haber civilización, tiene que haber algo, tiene que haber una casa. Y obvio se fueron metiendo en la montaña, tratando de llegar a esa lucecita que brillaba. Cuando por fin llegaron, lo que había allá era una casa de 2 pisos, pero una casa de 2 pisos hechas con lo que el monte da, con la palma, con la leña podrida, porque es que en esa época, vuelvo y les digo, eso es Antioquia del siglo XIX, habían muchas casas deshabitadas en la montaña. Ese es el principio de la colonización antioqueña, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, como dice la canción del perro andariego que se lo tragó la montaña, a muchos colonos antioqueños también se los tragó la montaña. ¿Por qué? Ni idea. El espanto, la bruja, la culebra. Vaya uno a saber. El caso es que cuando llegaron, esa era una casa tétrica, espantosa. Y lo único que brillaba era un pedacito de vidrio pegado en
en el recuadro, ¿sí? De la ventana. No había más. Entonces era o quedarse afuera o entrar. Obvio, entraron. Entraron y mi abuela me contaba que el tío le dijo al amigo y a su sobrino, venga, tenemos que protegernos, porque obviamente pues hay cosas sobrenaturales en el monte. ¿Por qué no rezamos juntos el rosario? Recemos juntos el rosario, el Padre Nuestro, el Ave María. El sobrino accedió, por supuesto. Prendieron una vela. Ustedes se imaginarán esas paredes llenas de hongo, líquen, resquebrajadas, podridas, ese olor a muerte en esa casa. Pero contra todo lo obvio, el tío dijo, no, María, yo no me voy a quedar a rezar el rosario, que la de María. No jodas, yo no me voy a quedar acá. Yo mejor me subo al segundo piso, prendo una vela, ya en esa época no hay linternas, y me tomo un aguardiente, mirar, a ver qué muchacha bonita pasa a esa hora. ¿Qué muchacha bonita va a pasar a esa hora? Ninguna, obvio. Pero pues el tipo se subió. En todo caso, el tío se puso a rezar con el sobrino, el Ave María, el Padre Nuestro, el rosario, para pedir protección. Se quedaron dormidos, apagaron la vela. Cuando de repente, como a las 3 de la mañana, o me gusta pensar que esa es la hora del diablo, a las 3 de la mañana, el sobrino se despertó porque le caía una gota, una y otra vez en la cara. Tanto que se despertó y llamó al tío y le dijo, tío, ¿yo qué tengo? Yo qué tengo en la cara. Entonces el tío prendió una vela y cuando prendió la vela quedó perplejo porque su sobrino tenía toda la cara empapada de una sustancia negra, carmín. Porque como dice Hannibal Lecter, la sangre, el color de la sangre a la luna llena no es rojo, es negro. Entonces, sé que tiene aquí en la cara. Y cuando el tío levantó la vela hacia arriba, como en el techo lleno de madera, de palma, había una tremenda y creciente y espesa mancha de sangre que caía una y otra vez sobre la cara del niño. Ahí sí el tío le dio miedo. Y el tío empezó a llamar al amigo y lo llamaba, pero el otro no respondía. Entonces el tío se empezó a subir por las gradas, esas gradas irregulares que crujían a cada paso, y empezó a subir y lo seguía llamando, pero el amigo nada, no respondía. Y cuando el tío estuvo en el segundo piso, poco le faltó para desmayarse, porque ahí estaba su amigo boca arriba, destripado, abierto de par en par, y sobre él había algo que no era claro. Era un oso, era una mujer, era una bruja, era algo muy grande, totalmente cubierto de pelo, con ojos rojos y con unos colmillos muy largos que lo estaba devorando desde el estómago. En ese momento, yo le pregunté a mi abuela, ¿qué era eso? Mi abuela dijo, no, una bruja, pero le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, mijo, el tío y el sobrino corrieron. Y le dije, ¿qué pasó? No, el animal salió la bruja salió detrás y los llamaba y les decía que espérenme. Y le digo, ¿y qué pasó? No, rezaron el rosario y desapareció. Mi abuela, a mí nunca me interesa la vida, la suerte del tío y el sobrino. Yo quería saber la historia del monstruo, de la bruja. Me dijo, no, desaparecía.
Y yo les cuento esto hasta la última vez que yo visité a mi abuela Ana. Yo le decía, abuela, cuéntame este cuento. Y volví y me lo contaba, más o menos como te lo he contado a ti esta noche. Y nunca me supo decir más. Nunca me contó más del origen de esa bruja, de por qué comía carne, que por qué estaba cubierta de pelo. No, nada. Pero yo pienso que uno es melancolía pura. Y la verdad, en últimas, mi manera de contar cuentos es recordar un poco a mi abuela. Y creo que esta noche he querido como transmitirles un poco como un cuento tal como me lo contaba ella. Porque la verdad, como dice el tango, uno vuelve a los lugares donde uno fue melancólicamente feliz. Yo era feliz escuchando sus cuentos de miedo. Espero lo hayan disfrutado. Mi nombre es Luis Suescún. Mi abuela se llamaba Ana Suescún. Un abrazo para todos ustedes y que sigan disfrutando del mejor programa de lo paranormal, El Cartel de la Mega. Bajamos el telón de una noche más de historias. Casa Infieles. Huesitos. Demonios. Fantasmas. Y más. Este fue El Cartel de la Mega. ¿Y tú quieres oír La Mega? Descarga ya la app de RCN